versos 6 al 11. Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 6 al 11. Ahora sí, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las de Dios, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora sí, mi Señor, que nos bendiga por la lectura de su palabra. Ahora... Que nuestro Dios de paz nos siga ayudando, ¿no? Amén. Qué hermoso cuando el Señor visita su iglesia. Amén. No tiene precio, no se puede comparar a nada. Gloria a Dios. Es como estar en la gloria misma. ¿Cómo está, mi hermano? Todo bien. Gloria a Dios. El Señor la va a ayudar. Amén. Estamos en la casa de oración. Esta es casa de oración. La casa de Dios somos nosotros. En cada uno habita el Espíritu de Dios. Gracias a Dios que la iglesia ha ido entendiendo que a veces dice el hermano, el Señor se fue con el último que se fue. Cada uno tenemos que tener el Espíritu de Dios. Si no lo tenemos, hermano, habrá que buscarlo. Y se encuentra con ayuno y oración. Es la única forma de tener un encuentro con el Señor. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Muchos hermanos entienden la Biblia por la sabiduría humana y no es así. Por mucho que estudie, haya estudios teológicos, haya Biblia de estudio, nada de eso sirve. Nada. Y aquí dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos de un hermano ya con años en la iglesia. Hablamos de un hermano que ya está dando frutos. Frutos para la vida eterna. Porque puede que esté el hermano muchos años en la iglesia, pero sigue siendo un niño. Por nada se molesta, por nada se ofende. Todo lo que hace un niño. Ya es tiempo que la iglesia comience a madurar. Y cuando la iglesia madura, entonces Dios entra a ese corazón para hacer morada en él, para vivir en él.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Toda la sabiduría de este mundo perece, porque se va con el que siempre si hablamos de una persona muy sabia, pero si esa persona muere, ahí quedó la sabiduría, no tiene más vuelta que darle. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo, los hermanos se mueren, pero el Evangelio sigue. El Evangelio sigue, y pasarán muchos. Hace 2000 y tantos años que Jesucristo vino a plantar gratas nuevas a este mundo. No fue bien mirado porque había mucha maldad, mucho pecado, mucho de todo. Entonces cuando Él vino a poner órdenes, esa orden no se la aceptaron. Pero el Señor le hablaba por parábolas, por comparaciones, y le decía, había un señor que tenía una viña, y él buscó trabajadores para su viña, para, como quien dice, lo vamos a dar a media, para que esa persona también se preocupe. Pasó el tiempo y él vino a buscar fruto de la viña. Y los trabajadores no lo dejaron pasar. Matémoslos, porque esto viene de parte de Dios. Ese señor mandó a otros y también lo mataron. Y este señor dueño de la viña dijo, voy a mandar a mi hijo. Sin duda que a mi hijo lo van a respetar. Y cuando dijeron, esta historia la contó el Señor. Y cuando dijeron, este es el Hijo de Dios, por lo tanto, vamos a matarle y la viña queda para nuestro haber. Que Dios nos guarde. Entonces, él contó parte de su vida. Que Dios su Padre lo mandó a esta tierra para limpiar su pueblo, para perdonarlo, para darle vida eterna. Pero se encontró con un pueblo que no lo quiso. Un pueblo que lo aborreció. Y ahora encontramos en la palabra del Señor que dice aquí, hablamos sabiduría entre los que han madurado. Puede tener muchos años el hombre o la mujer en la iglesia, pero si no madura, siempre va a ser un niño. Todo le va a molestar, todo le hace daño. Entonces, la iglesia se tiene que acostumbrar a tener un estómago espiritual. ¿Se han dado cuenta ustedes que en la vida física humana las comidas nos hacen mal y nosotros mismos nos profetizamos y decimos, no, porque esto me puede hacer mal, no, porque esto me puede hacer mal? Un gran hombre en la Escritura dijo, el temor que yo tenía, esto me aconseció. Entonces, la iglesia debe ser una iglesia firme. La iglesia debe ser una iglesia triunfante. La iglesia debe ser una iglesia con poder, con autoridad. Que no permita que el enemigo venga a echarle a perder su débil fe que tiene. Entonces, la iglesia tiene que madurar. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo habló en una parte y dijo, no les podía hablarle del evangelio como a él le habría gustado, porque no están preparados para seguir la palabra de Dios?
sino que están preparados para recibir leche. Y la leche no alimenta. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios nadie la conoce. Porque es un misterio. Está oculta. Y los únicos que la van a encontrar la sabiduría son los que aman a Dios. El resto la va a entender. Por eso es que muchos predicadores usan la Biblia de estudio. ¿Para qué? Para poder buscar ahí, porque la Biblia de estudio está aprobado de que no son hechas por cristianos, son hechas por teólogos y por historiadores. Entonces, eso no le va a servirle. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es lo que es un misterio, César? Algo oculto. Algo oculto. Algo oculto. Siempre yo le dije a usted, ¿qué hay aquí? ¿Quién está sentado detrás de usted? Y yo no sé, me miraba atrás. Eso es misterio. Misterio, algo oculto. Y Dios se lo revela a quienes Él quiere revelarse. ¿Qué pasaría, hermano, si cada uno de ustedes que ama a sus hijos y a sus nietos, porque en vez de los papás quieren más a los nietos que a los hijos? Porque a los hijos le dan palo como mano a la cabeza, sin embargo a los nietos, y no me lo toquen. Que Dios nos guarde. ¿Por qué me metí ahí? ¿Ah? Misterio, por lo oculto. ¿Qué pasaría? ¿Puedo tomar un nombre más serio? ¿Qué pasaría si usted ama tanto a un nieto, de hecho lo ama, y le pasa un reloj que le costó 2 millones de pesos? Vale mucho más, pero hablemos de 2 millones más. Y el niño no sabe el valor que tiene. Bueno, lo va a prestarlo, a botarlo, en fin, que para que le ponga el pie encima. ¿Qué haría usted en ese caso? Valen 40 millones. Un reloj. Ay, que lloronazo. Está llena de bendiciones. Es una... Claro. Eso mismo hace Dios. Dios no le puede entregar algo valioso a un hermano que no lo sabe valorizar. Lo va a pisotear, va a salir con sus amigos y el reloj no tuvo valor. Cuando ustedes cuando ustedes regalan una cosa valiosa para ustedes, aunque esta no batería, no tiene ni un valor. ¿Ya? ¿Y para qué? Para regalar esta cuestión. Pero para el dueño tiene mucho valor. Ahora si la regala y después usted va a la casa de su dueño, a quien se la regaló, y la va a botar, o a un niño pegándole con un martillo encima. ¿Qué habla usted para sí? ¿Ah? Esa misma palabra que usa usted, la usa el Señor.
Ningún hermano que tema a Dios, Dios no le va a dar los valores que él tiene, porque no lo va a saber utilizarlo. Han hecho fácil ahora la palabra de Dios usando libros de estudio, Biblia de estudio, estudios teológicos. Con eso hacen más fácil la predicación. Pero ¿cuándo habla Dios? ¿Cuándo dejamos que el Espíritu de Dios hable a la persona? Que el Señor nos guarde. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Nadie sabe, yo no sé lo que tiene adentro el hermano César, yo no sé sus sentimientos, pero si el Señor me lo revela, yo le voy a decir a usted, cada hermano César, esto y esto y esto. ¿Le gustaría que le dijera? No. Santo eres, Señor. Que el Señor nos guarde. El Espíritu de Dios todo lo escudriña, todo. El Espíritu de Dios sabe lo que hay en usted. ¿Sabe? Y si yo le leyera su vida, diría usted, ¿y quién le dijo? Es el Espíritu de Dios que conoce su vida. Yo no la conozco. Así es, mi Dios. Por ahí un hermano que decía que yo era brujo, porque Dios le leía la vida. Amén. Y cargaba con la esposa y tú fuiste a contarle y vas a estar allá. ¿Por qué te echan andar? Eso es cuando Dios ama a una persona, le manda a decir, cuídate, cuídate, te viene un peligro. Si el hermano obedece, habrá salvado el peligro. Pero si el hermano dice, porque la mayoría de nosotros los chilenos miramos la percha. Andrajoso, barbón, mal vestido, y le entregara un mensaje a su hijo. ¿Qué eres tú? Santo eres, Señor. No sabe. Pero si te lees tu vida, ¿qué eres? ¿Ah? Claro. Porque Dios no viene con corbata, el Espíritu de Dios no viene con corbata. Él quiere saber cómo nos amamos nosotros. Si hacemos o no de distinción de personas. Entonces, es importante, hermano, por eso que es bueno conocer el Espíritu de Dios. Porque cuando habla el Espíritu de Dios, dice, pero si Él no sabía de mi vida, si Él nunca conoció mi vida, ¿y por qué me dijo esto? El Espíritu de Dios que le ama a usted. Y le mandó a decir eso con algún hermano que estaba capacitado para eso. Pero nosotros miramos, esta, ¿quién me tiene que darle consejo a esta? ¿Por qué no aconseja su casa? Pero Dios sabe lo que hay dentro de usted. Y porque Él sabe, entonces le manda a decir con un hermano, hermana. ¿Y sabe que le habla? Que nadie más entiende. Bendito es su nombre, Señor. Dios es muy sabio. Y es sabio porque le habla a usted y le habló en lengua y usted interpretó la lengua. Y los otros quedan todos diciendo, ¿y qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho?
Verso 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes que formara el mundo, antes que hiciera todo, repartió la sabiduría. Y la Biblia en esto es clara, dice, antes que naciera, antes que te formara, y antes que naciera, te santifiqué. No había nada. No había nada en la mujer, en su orden, no había nada. Pero Dios preparó ese nido para cuando alguien llegara ahí, ya ese nido estaba santificado. Que Dios nos guarde. Antes de los siglos para nuestra gloria. Él lo hizo 6,000 y tantos años atrás. Sin embargo, lo que Él habló, lo estamos disfrutando nosotros. Nosotros le disfrutamos lo que Él habló. Porque repartió su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Usted debe tenerlo, debe buscarlo. Si no tiene un testimonio, debe buscarlo. Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde está mi premio, Señor? ¿Dónde está tu Santo Espíritu que colocaste en mi vida? ¿Qué hice, Señor, por lo cual yo perdí eso? Una mirada retroactiva, preguntarle al Señor, y eso dice la Biblia. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntate para que no pierda la corona. Dios nos guarde. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Los judíos, con tanto estudio, no conocieron a Jesús. Ellos crucificaban a una persona que, según ellos, era mala. Pero eso lo crucificaron cuando el Señor venga. ¿Qué irá a hacer para ellos? Ese que tenía la lanza, ese verdugo que lo azotaba, y cuando aparezca el Señor en gloria, ¿qué irá a hacer para él? ¿Qué palabra irá a tener? Por eso que mi Señor, su Señor, fue a predicarle a los muertos, para que ellos también tuvieran derecho a ser juzgados. Una pregunta. ¿Le gusta la pregunta? ¿Le gusta su? Santo eres, Señor. Ah, bonita pregunta. ¿De cuáles muertos habla? ¿De los que están afuera o los que están aquí adentro? Me gusta a mí cuando se dividen las opiniones, me encanta. ¿De cuáles muertos, hermano Benjamín? Creo que los que murieron siendo cristianos. No, está ahí lejos. Ayuda. Está ahí cerca, claro. Ayúdanos, Señor. Pero la palabra no me gusta. Los que murieron siendo cristianos. La gente evangélica es una gente muy conocedora.
de Dios, pero no practica lo que sabe. Y ahí el problema. Entonces, está dentro de la casa de oración, pero sigue haciendo lo malo. Sigue pecando, sigue buscando la forma como desagradar a Dios. Los verdugos castigaban al Señor con correa y en la punta del corrión tenía un pedazo de acero. Según la ley, 39 azotes. Porque más podía morir la persona. La idea era no morir, que no muriera. La idea era hacerlo sufrir. Pero ¿qué va a pasar cuando el Señor venga? ¿Qué va a pasar con nosotros, hermanos, si el Señor viene y no estamos preparados? Hablamos muy bien del Evangelio, predicamos muy bien el Evangelio, pero ¿cuánto hacemos de lo que predicamos? ¿Cuánto hacemos de lo que Dios nos ordena? Y eso nos puede estar en manos dividiendo. Ahora, los ricos, los príncipes, habla de los príncipes de los ricos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Claro que no, pero no lo conocieron. ¿No nos pasará a nosotros eso, hermano? Que servimos a un Dios que no le conocemos, que glorificamos a un Dios que no le conocemos. No hay una necesidad del hermano, de la hermana, de buscar al Señor. Santo eres, Señor. Así está. Que el Señor nos guarde, ¿no? Amén. Y la gracia esté en el Señor en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Dios nos guarde, ¿no? Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Los príncipes de este mundo no conocieron al Rey de Gloria. La pregunta ahora es para nosotros: ¿cuántos de nosotros tenemos testimonio de que Cristo vive? Bendito es su nombre, Señor. Eso es importante, porque cuando lleguemos al cielo, hermano, mi Señor, su Señor, se presenta como el esposo de la iglesia. Y Él quiere una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia vestida de blanco. Y la iglesia va a hablar y va a decir: yo, el cordero inmolado que está allá, Él me salvó, Él me perdonó, Él hizo que yo estoy aquí hoy. Entonces en el cielo habrá un reconocimiento para Dios, para el Señor. Santo eres, Señor. Y habrá otro reconocimiento de parte del Señor hacia Dios. Padre, esto fue lo que me diste. Esto fue lo que me diste. Santo eres, Señor. Y habrá una tremenda salagarda en el reino de los cielos. Como decían los judíos: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios el que viene en el nombre del Señor. Bendito es su nombre, Señor. La gente que había sido beneficiada por el Señor lo siguieron en grandes cantidades. Él iba a Jerusalén y lo seguía en grandes cantidades, por lo que a los judíos les molestó la bulla. Y le dijo: dile que se callen. Santo eres, Señor. El agradecido, la agradecida no va a callar. No va a callar. Y va a decir: si estos callaren, las piedras volarían. Eso le dijo el Señor. Entonces, qué importante es conocer al Señor, hermano. Saber a quién estamos alabando.
Saber a quién estamos reconociéndole como Salvador. Ayúdanos. Santo eres, Señor. Y que el Espíritu de Dios revele. Si el Espíritu de Dios revelara, hermano, ¿sabe que todos nos andaríamos cuidando? Sí, Padre amado. Nos cuidaríamos, ¿sabe por qué? Porque Dios le revelaría a la hermana Sadia, a la hermana y a la hermana y a la hermana. O sea, no podríamos hacer nada malo porque el hermano nos descubriría. Sí, Padre amado. Dios nos guarde. Santo eres, Señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, Sí, Señor. aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Salen veces algunos hombres hablando y dicen que el año 2012, 2010, en fin, se va a terminar el mundo. Y hasta los cristianos se preparan. Hermanos, si esto viene, ¿le ha dicho algo a Dios? Ayúdanos. Santo eres, Señor. Una vez un hermano, estaba en la parcela, y un hermano tuvo un sueño. Y el sueño que tuvo era que la iglesia, esta iglesia se terminaba. Vino donde mi esposa, que no estaba ahí, vino donde mi esposa y le dijo, mi pastora, traigo un mensaje de parte del Señor. Ah, sí, le dijo, ¿qué será? Y que yo tuve un sueño que esta iglesia se terminaba. Llego por la tarde y le digo yo, me dice ella, buena, la iglesia se termina. ¿Por qué? Porque el hermano fulano vino a decir eso. Viejita, ¿estamos tan mal nosotros? ¿Tan mal? ¿Por qué tuvo que decir a él allá y no lo dijo a nosotros? Pero en fin, esperemos. Esperemos. En 2 meses más vi al hermano y... ¿Cómo está, hermano? No, menos no. ¿Por qué? ¿Se acuerda cómo predicaba mi pastor? Sí, le dije, sí, me acuerdo. Que una vez lo he hecho para afuera. ¿Sí? ¿Alguien se fue? No, ninguno. Pero yo que usé esa metodología y le dijo, váyanse, manga de rojo, que no hacen nada aquí. Pero no se pueden dar los malos, se pueden los buenos. Ayúdanos. Otro botella más y se fueron otro. Y a la final quedó solo. Entonces, para poder hablar, uno tiene que tener el Espíritu de Dios. Saber lo que va a hablar. Entonces Dios revela lo profundo de Dios, lo oculto de Dios, Dios lo revela. Teníamos aquí la hermana Anita Fuentes en el año. Y el Señor le dio una orden. Señor. Y ella no lo quiso obedecer. Y me dice a mí el Señor, dile que hable. Santo eres, Señor. Yo le digo, hermana, entregue el mensaje que Dios entregó. Y se puso de pie y me dijo, ¿cómo sabía usted? Me lo acaba de revelar el Espíritu de Dios. Bendito es su nombre, Señor. Entonces, para eso, hermanos, tenemos que prepararnos nosotros, cada uno de nosotros. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué es lo que es escudriñar, hermano Francisco? Buscar. Eso dijo el Señor. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece encontrar la vida. Una vez un hermano me dijo a mí aquí, en este mismo lugar, me dijo, yo he leído 3 veces la Biblia. Del Génesis al Apocalipsis, 3 veces. Pregunta dónde está ahora. Ayúdame, Señor. Entonces,
Lo único que el hombre y la mujer hacen es condenarse más. Porque se constituye el maestro. Pero el maestro tiene que hacer las cosas, no solamente hablarlas. Pero Dios las revela. Yo, como a ustedes, a cada uno de ustedes, Dios les ha revelado. Santo eres Dios. Amén, hermano. Amén. Dios les revela las cosas. Si aquí no hay personas preparadas para eso, Dios llama y habla con el que Él quiere hablar. Así es, Padre amado. Le ponía el ejemplo a la hermana Sadia. Si ella le regalaría un reloj de 2 millones de pesos a su nieto, el nieto no sabe el valor que tiene ese reloj, pero ella sí lo sabe. Y como no sabe, lo bota. Vaya a saber Dios qué es lo que hace con él. Ayúdanos, Señor. Si nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no guardamos la palabra del Señor, no la ponemos por obra, no la ponemos por práctica, de nada sirve de que Dios nos use poderosamente si después andamos haciendo tonteras que no convienen. Que el Señor nos ayude, ¿no? Amén. Porque voy terminando, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el espíritu de Dios. Señor. Cuando los ángeles iban a destruir Sodoma y Gomorra, porque el pecado llegó a la presencia de Dios. Entonces Dios manda a los ángeles para que vayan a destruir la ciudad. Y antes de la costumbre de los judíos de lavar los pies a los que llegaban. Porque antes se usaba mucho la sandalia, era muy parecida a la hojota. Y con la tierra, el polvo, se transpiraban los pies y quedaban sucios. Entonces cuando llegaban a una casa, lo primero que hacía el dueño de casa, ¿me están escuchando? Amén. Lo primero que hacía el dueño de casa, tomaba una toalla y un librillo, un lavatorio, y le lavaba los pies. Era costumbre de ellos. Santo eres, Señor. Ahora llegan los ángeles y está debajo de un árbol sentado. Y él cuando lo ve se para presurosamente, corre a su casa y le dice: siéntese, señores míos. Bendito es su nombre, Señor. Y le lavó los pies, se los secó. ¿Cuánto tiempo cree que estuvieron los ángeles, hermano Armando, con Abraham? ¿Cuánto tiempo? Yo pienso que varias horas, porque lo atendió e incluso le mandó a hacer, no se dice, que mandaron lo que sea, para atenderlo a su demora. Santo eres. Entonces es un cordero, por ejemplo, demora horas. El rey estuvo varias horas, salió 4 o 5 horas. Ayúdame, Señor. ¿Cuánto piensan, hermanos, que podrá estar el Espíritu de Dios con nosotros? Bendito es su nombre. ¿Cuánto tiempo? Señor. ¿O hace visita de doctor y pasa? Y él les preparó un cordero, dio orden al trabajador. ¿Se acuerdan ustedes cuántos kilos de harina hizo Sadia, la esposa de Abraham?
La hemos repetido, pero infinidad de veces. 20 kilos. ¿Quién sabe? 20 kilos más o menos. Ah. Santo de 20 kilos más o menos. 20 kilos. Digo yo. Bendito es su Es que usted echa a perder su tesis si no hay es firme. Ya, 20 kilos. 20 kilos, eso tiene que ser. 20 kilos, no se lo olvide. Y les llevó y comieron, y cuando se iban ellos, entre ellos se conversaron y dijeron, ¿cómo no le damos así a nuestro amigo? Sí, está bien. No que vamos. Santo eres. Y cuando ellos le dicen que van a destruir Sodoma y Gomorra, él se acuerda que tenía un sobrino. Aprende, cabrón. Santo eres. Anda acostumbrándote. Que el Señor nos guarde, ¿no? Se devolvió uno y le dijo, Abraham le dijo, Señor es mío, si hubieran 50 justos, ¿terminaría la ciudad por los 50? No. Si hubieran 40 justos, no. Si hubieran 30 justos, no. Si hubieran 10 justos, por amor a los 10 no terminaríamos. Santo eres. ¿Cuánto había salido? Solo, ¿Ah? solo eres. Mira, si no me da la foto, yo no te voy a escuchar. Bendito es su nombre. Que Dios nos guarde, ¿no? Y de los 8 quedaron 7. Bendito eres mi Dios. Ayúdanos, Señor. En vez de a nosotros nos cuesta hacer promesas a Dios. No, es que le puedo fallarle. No, es que no puedo hacer una promesa, vaya que le falle. La esposa de él, por más que le dijeron que no mirara para atrás, tiene que haber sido tremendamente lamentación, tremendamente. Para mí que no hay palabras para poderla nombrar, la lamentación, la río de animales, el río de gallinas y todo eso, y amar a la gente. Y ella miró. Santo eres, Señor. La iglesia no debe tener temor a hacer una promesa a Dios. O está con los dos pies adentro o está con los dos pies afuera, pero no puede estar uno adentro y otro afuera. Hermano, si no hemos disfrutado el mundo porque somos evangélicos, tampoco disfrutamos el evangelio porque estamos en esta tierra. Tenemos que decidirnos por uno. ¿O le servimos a Cristo o no le servimos como Él quiere? Pero al final de la carrera, hermano, se va a echar de él el que le sirvió a Dios y el que no le sirvió a Dios. Como no habían 10 lo que le dijo Abraham, va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo que lo hizo con Sodoma y Gomorra. Este pueblo Dios lo va a levantar. Según la estadística, hay 2.000 millones de cristianos. Y el mundo se compone de 8.000 millones de cristianos, de gente. ¿Le sale más a cuenta a Dios sacar los pocos que puede rescatar? Que Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Tomemos el Evangelio con mucha certeza.
Bendito es su nombre. El Evangelio no es porque yo me aburro en la casa. El Evangelio es porque hay una necesidad. Una necesidad de sentir la presencia del Señor. Sí, Señor. Qué bonito cuando el hermano recibe el poder de Dios. Qué bonito cuando la hermana recibe el poder de Dios. Eso dice clarito que no ha perdido su tiempo. No ha perdido su tiempo porque el Señor lo visita cuando Él quiere visitar. Que Dios nos guarde, Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y guardémonos para el Señor. Gracias, Padre amado. Esta es la palabra. Gracias, Señor. Le invito a orar. Padre, le agradecemos tanto, Señor, por la vida y por la salud. Hemos visto la gloria suya, Amén, Señor. realizada en cada uno de mis hermanos. Hemos visto, Señor, cómo usted está a favor nuestro. Señor, no somos los mejores, pero tampoco somos los más malos, Padre. Pido, Señor, que usted guarde a cada uno, Señor. Sabemos que usted cuida los hogares. Señor, su ángel acampa alrededor nuestro y nos cuida y nos protege, Padre mío. Gracias, Señor, por mi hermano Luis Castelo. Señor bendito, salve bien, Padre mío. También por lo que han pedido acá, Señor, ungimiento, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, reprendimos todo espíritu de enfermedad. Reprendimos todo espíritu de enfermedad. Se la movía la planta de los pies. Toda enfermedad, toda dolencia, Padre mío, sea quitada de ella. Lo rogamos y lo pedimos a través de su amado Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios.